5 de la mañana, 30 minutos. Muy buenos días para todos ustedes. Gracias por conectarse en esta jornada de lunes. Arrancamos la semana, es 15 de septiembre, es quincena. Y los saludamos con esta imagen que nos llega desde uno de los extremos del viaducto provincial de la Novena en Bucaramanga. En pantalla tienen ustedes uno de los obeliscos más famosos instalado en el año 2015, conmemorando la existencia de un antiguo cementerio que estaba ubicado justamente en ese lugar. Su presencia en un costado de la calle 45 en el centro de Bucaramanga da la bienvenida a uno de los puentes atirantados más largos de Sudamérica. Muy buenos días para todos, gracias por conectarse con nosotros. Arrancamos semana, Mari. Sí. Feliz lunes, Una semana feliz que no es cualquier quincena. semana, ¿no? No, ¿por qué? ¿Quién cumpleaños? ¡Ya! En 2 días, ojo pues televidentes, miércoles, les espero los mensajitos. Sí, señora. Bueno, a primera hora comenzamos con otras buenas noticias. Sí, si quieren un correíto por Instagram, como quieran. Pero nuestra jefe de emisión también cumpleaños esta semana. No, esta semana, mejor dicho, de celebración jueves. Ah, bueno, listo, estamos de celebración. Toca traer torta desde hoy. O pancito, lo que puedan traer los muchachos. Tenemos más buenas noticias con teatro, con danza, con literatura, con muestras gastronómicas y espacios pensados especialmente para los más chiquitos. El Festival Saque Sacipa en Funza volvió a reunir durante 12 días lo mejor de la cultura y de la tradición de Cundinamarca. Más de 270 actividades llenaron de color, identidad, alegría cada rincón, convirtiendo este encuentro en un escenario ideal para disfrutar en familia. Talleres, ferias artesanales y presentaciones artísticas que exaltaron tanto las raíces ancestrales como las expresiones contemporáneas. Más de 270 muestras artísticas están llenando de vida Funza, en un festival libre de alcohol, pensado para las familias y dedicado a la cultura. Un espacio de orgullo ancestral, sana convivencia y tradición que nos une. Bueno, y a primera hora le ponemos el ojo a dos noticias muy importantes para nuestro país, y la primera es la expectativa que hay por conocer si Estados Unidos certifica o no a Colombia. Esto ustedes saben, lo que se mide es la lucha contra las drogas. Sobre esta decisión existen 3 escenarios posibles. Una certificación que reconoce esa plena cooperación que habría entre las dos naciones, Mari. Una desertificación o una certificación por interés nacional vital que permite mantener la ayuda pese al incumplimiento con varias observaciones y condiciones. La segunda noticia tiene que ver con la Vía al Llano, que ha sido, pues de hecho, noticia en la última semana, y esas acciones tras el derrumbe en el kilómetro 18. El paso alterno es desde hoy por la vía antigua. Se habilitará un tramo de 680 metros y se dará prioridad a los vehículos represados y el transporte público local. El resto de la carga pesada y de los vehículos particulares se van a incorporar en fases posteriores, de acuerdo con el comportamiento de la operación. Y en nuestras manos ya está el diario La República de hoy. 422 productos hacen parte de la canasta básica familiar y resulta que cerca de 150 de ellos son importados. Y por eso es que la reducción del dólar, que está en unos 3.906 pesos en este momento, podría pegar, ojo, positivamente esa canasta básica familiar. También están en portada algunas de las firmas de abogados más importantes de nuestro país. ¿Y cuál de ellas factura más? Son 100 firmas que en 2024 suman juntas 1.7 billones de pesos. Pero ¿quién es quién en el negocio de los abogados? En portada está Hernando Padilla, Carlos Fradique Méndez y Alejandro Mesa, los 3 de algunas de las firmas más importantes, incluyendo Brigard Urrutia.
5 de la mañana, 34 minutos. Arrancamos un bloque con todas las noticias del mundo y nos vamos a ir con lo que pasó en las últimas horas, Isa, en Madrid, en España, donde hay muchas reacciones por las protestas que afectaron la última etapa de la vuelta de ciclismo que se realiza en ese país. Pues nuestro corresponsal permanente de Madrid, Andrés Gil, nos cuenta qué fue lo que sucedió. Andrés, porque ya habían detenido algunos kilómetros, los habían cortado, pero en esta tuvieron que pararla del todo. ¿Qué pasó? Muy buenos días, feliz amanecer para ustedes. 12:35 del mediodía aquí en España, 5:35 en Colombia. Fue caótica la tarde de ayer aquí en el centro de Madrid, puesto que la Vuelta a España, que tenía previsto finalizar aquí cerca en la Plaza de Cibeles, no pudo hacerlo, puesto que manifestantes pro-palestinos impidieron el paso de los corredores, se atravesaron, obstruyeron la circulación, pusieron en riesgo incluso la seguridad, la estabilidad, la integridad de los ciclistas y frustraron la finalización de la carrera. No pudo haber finalización ni tampoco pudo haber premiación, puesto que las directivas de la carrera decidieron suspender antes de tiempo por las circunstancias de los disturbios. Unas manifestaciones que habían sido alentadas por el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, lo cual le ha valido muchas críticas y por lo cual el alcalde de Madrid del opositor Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, está acusando directamente a Pedro Sánchez, responsabilizándolo y diciéndole además que él está utilizando el dolor en Gaza para tapar los escándalos de presunta corrupción que lo rodean al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Y los aficionados muy indignados, muchos de ellos, puesto que venían a compartir con su familia, a compartir, a disfrutar de la Vuelta a España y no pudo ser por cuenta de estas manifestaciones que quizá no tenían como su mejor escenario un evento deportivo como la Vuelta a España. ¿Esto qué es? Esto que ya es cortar una carrera ciclista a España. Vaya imagen que está dando este gobierno de cara al mundo, y de cara a Europa. Vaya imagen que da, Está dando una imagen de cara al mundo que lo peor que pueda haber. 5:36 de la mañana aquí en Colombia. Andrés, hay otro tema en España que tiene que ver con Venezuela. Amplíenos, porfa, también ese. Isa, sí, los prisioneros políticos venezolanos cuya situación no mejora para nada. Esa situación empeora todos los días con el paso de las semanas, con el paso de los meses. Muchos de esos prisioneros políticos no solo son venezolanos, sino que también tienen nacionalidad española o europea. Y por eso este mediodía, aquí frente al Ministerio de Exteriores en Madrid, familiares, amigos, compañeros políticos de muchos de esos prisioneros volvieron a pedirle al gobierno de Pedro Sánchez que haga algo. Al menos 20 ciudadanos españoles están privados de la libertad de manera arbitraria en este momento en manos del régimen de Nicolás Maduro. Son más de 800 presos políticos en Venezuela. Tenemos 154 en desaparición. Los familiares no saben dónde están ni en qué condiciones se encuentran. 13 están en aislamiento prolongado y están todos en centros de tortura en Venezuela. Es la cuarta, la quinta ocasión en la que estos familiares de prisioneros políticos hispano-venezolanos se manifiestan frente al Ministerio de Exteriores. También lo han hecho ante la Nunciatura Apostólica aquí en Madrid, pidiendo que sea el Papa o el gobierno de Pedro Sánchez que intervenga de alguna manera ante el régimen de Nicolás Maduro para que sus seres queridos puedan tener libertad, o por lo menos para que se sepa algo de ellos, puesto que algunos están en condición de desaparecidos en alguna cárcel del régimen. Información desde Madrid, un feliz día, nos vemos. Andrés, muchísimas gracias por toda la información que nos trae desde España. 6 de la mañana, 38 minutos. Vamos con otros temas. En medio de esa tensión que hay entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente Donald Trump de nuevo no descartó la posibilidad de una incursión armada dentro del territorio venezolano. También volvió a acusar a Nicolás Maduro de enviar droga y terroristas del Tren de Aragua a su país. Muchas drogas vienen de Venezuela. Muchos miembros del Tren de Aragua que quieren pasar los hemos detenido exitosamente en la frontera. Y Venezuela, tenemos una gran cantidad de seguridad. Dicen que el Tren de Aragua es la peor banda del mundo comparada con MS-13. Creo que la consideramos incluso peor. Ahora, no nos gusta lo que Venezuela nos está mandando, bien sea drogas o bien sea pandilleros, no nos gusta ni un poco. Y el ex subsecretario del Departamento del Tesoro reveló en su cuenta de X que Nicolás Maduro tendría un búnker preparado debajo de la rampa 4 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en La Guaira. Detalló que la construcción de 5 niveles bajo 40 metros de profundidad tiene todas las condiciones para lograr albergar a 150 personas durante 25 días con buen oxígeno y otros víveres.
Vamos ahora a revisar lo que pasa en Medio Oriente, en la Franja de Gaza, donde recrudecen los ataques israelíes que dejan al menos 68 muertos y 346 heridos en las últimas horas. En total, desde que comenzó la guerra el 7 de octubre de 2023, más de 64.871 personas perdieron la vida. Entre tanto, el ejército israelí, que avanza en su ofensiva, informó que unos 250.000 palestinos salieron de esa ciudad. 5:40 de la mañana y después de este recorrido internacional nos vamos al regional. Estamos en cada una de las ciudades con las noticias de ustedes, de la gente, conociendo sus denuncias y lo que tiene que ser noticia. Nuestros corresponsales, siempre madrugadores, nos acompañan desde ya. Buenos días para Diego Candelo en Cali, para Bernardo Sanabria en Barranquilla y para Ivonne Salamanca en Cartagena. Desde Medellín nos trae las noticias nuestro compañero Juan Fernando Tavares, en Bucaramanga Cristian Díaz, y también vamos a tener información desde Bogotá con nuestra compañera Mafe, que volvió de vacaciones. Ay, bienvenida, sí. Otra buena noticia en esta renovada jornada de lunes. Qué renovada maravilla. y descansada. Vamos a comenzar, televidentes, en Cali. Las autoridades están investigando una agresión brutal en un dispensario de medicamentos. A 2 trabajadoras las atacaron con arma blanca, lo hizo un hombre que al parecer las quería robar. Las víctimas con múltiples heridas permanecen bajo observación médica. Diego, usted nos tiene más información. ¿Qué pasó con el agresor? Mari, Isa, televidentes, buenos días. Pues mira, hasta el momento las autoridades intentan encontrar a esa persona que fue identificada por una de las trabajadoras agredidas. Una de ellas recibió 5 puñaladas y otra 14. Estas 2 mujeres atendían en el lugar cuando el hombre, quien minutos antes había llegado haciéndose pasar además como cliente del lugar, pues minutos después, ingresa nuevamente a este dispensario, hurta algunos elementos, dinero, y además de eso ataca a las 2 mujeres. Una de ellas constató que este hombre había trabajado en el área de seguridad del mismo dispensario. Autoridades investigan la brutal agresión que sufrieron 2 trabajadoras de una de las sedes de Audifarma por parte de un hombre que ingresó hasta el establecimiento a robar, después de que minutos antes era un cliente más del lugar. Ya había venido media hora antes por unos medicamentos, lo reclamó y se devolvió. Mi mujer lo reconoció porque ya había trabajado ahí con la otra persona que estaba con ella. Las mujeres recibieron múltiples heridas con arma blanca y son atendidas en un centro hospitalario. La otra persona dice que no entre. Él forcejea y escucha cajas. Lo que hace mi mujer es asustarse e irse más para atrás. Cuando el tipo entra y la ve atrás, se cizaña con ella, el cual le proporciona 14 puñaladas. La policía está tras la pista del criminal. Lo que pide la familia de estas 2 mujeres es, por supuesto, a las autoridades que hagan todo lo necesario para encontrar a esa persona que, recordemos, ya fue identificada por las 2 mujeres. La policía ya tendría individualizado a este sujeto que es buscado por las autoridades. Mari, Isa, ustedes tienen más noticias. Diego, muchísimas gracias. Toda la información desde el Pacífico colombiano. Y miren este otro lamentable caso que tenemos que registrar, y este viene desde Soledad, en Atlántico. Una mujer de 34 años permanece en este momento en una unidad de cuidados intensivos después de haber caído desde un 4º piso. Pero lo más preocupante de todo esto, televidentes, es que todo habría ocurrido, según esas primeras versiones, después de discutir fuertemente con su pareja. Claro que la familia lo que está pidiendo en este momento es que esclarezcan lo sucedido. Bernardo, adelante. Hola, ¿qué tal? Un placer saludarla a usted, Isa, Mari. Mire, quiero contarles que a propósito de este caso, la salud de la mujer se encuentra en delicado estado en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica La Misericordia. Estos hechos se presentaron el pasado 12 de septiembre. La mujer se encontraba en su casa y el primer reporte que entregan las autoridades es que cayó al vacío desde el 4º piso producto de un accidente. Sin embargo, sus familiares aseguraron que era constante las peleas que se presentaban con su compañero sentimental e incluso los familiares aseguraron que están adelantando una investigación porque no ha sido la única mujer que ha sufrido víctimas de maltrato. Las autoridades esperan encontrarlo para que rinda indagatoria en torno a este lamentable caso. Necesitamos que la Procuraduría, Fiscalía y todos los entes
garanticen a los familiares toda la protección requerida, inclusive hasta los hijos de Johanna. Necesita que el ICBF también proteja a sus niños. Televidentes, los familiares les están solicitando a las autoridades una investigación exhaustiva en torno a lo que señalan ellos. Se trata de un caso de maltrato contra la mujer que se registró en el municipio de Soledad. Estaremos muy atentos. Isamari, ustedes con más información. Gracias, Bernie. Ahora nos vamos nosotras para Cartagena. Están muy preocupados por las más recientes cifras de abuso sexual en el departamento de Bolívar. En lo que va del año, las autoridades ya han recibido, Mari, 90 denuncias de violencia sexual contra nuestros niños y adolescentes. Y miren, ¿qué están haciendo? Personal especializado está adelantando campañas de prevención, están yendo casa a casa para tratar de orientar a las familias y evitar que más menores sean víctimas de este delito. Y bueno, usted nos tiene más de estas jornadas. Adelante. Hola, buenos días. Pues esta campaña se está adelantando en todos los municipios del departamento de Bolívar, pero especialmente en el municipio de San Jacinto, Magangue y sobre todo en el municipio de Monpós. Recordemos que además de Cartagena es el epicentro del turismo y precisamente lo que se quiere evitar es ese mal fenómeno llamado turismo sexual. Hay que decir que de estas cifras, de esos 90 denuncias que se han recibido, las autoridades han destacado que el 70% corresponden a víctimas adolescentes y el 30% a niños menores de 12 años. Estas intervenciones van en contra de la explotación sexual comercial a través del registro de personas, consulta de antecedentes. Tendremos personal especializado de policía judicial, de infancia y adolescencia y documentólogos para verificar la legalidad de los documentos. La intervención de esta campaña se hace de casa en casa con dos objetivos. El primero, prevención, enseñarle a la gente para que se eviten estos casos, pero también para que quienes sean víctimas de este flagelo tengan confianza y denuncien. Es la información con la que amanece Cartagena. Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias, un feliz día para usted allí en Cartagena. Nos vamos ahora con noticias de Antioquia, donde las autoridades de gestión del riesgo están evaluando el estado de varias viviendas que presentan en este momento grietas y colapsos parciales. Y al parecer todo esto es consecuencia de los sismos que sacudieron el fin de semana al departamento. Claro, qué tremendo susto se pegaron los paisas, pero el epicentro de todos estos temblores fue en el municipio de Uramita, que queda en el occidente antioqueño. Están revisando los daños en diferentes localidades. Pero son varios municipios, Juan, los que han reportado algunas afectaciones. Cuéntenos mejor, adelante. Hola Isa, Maritza, buenos días. Ustedes lo han dicho, Uramita, pero también Frontino. Incluso en Frontino, vecino municipio allí en el occidente del departamento, son los que presentan algunas afectaciones, por fortuna menores. La destrucción parcial de una vivienda y fisuras en otra edificación. Es el reporte inicial luego del barrido realizado por los comités locales de emergencia con acompañamiento de la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo. Recordamos, fueron 3 sismos, el de mayor intensidad de 5.1. También están haciendo algunos barridos en Dabeiba, algunas inspecciones, otro municipio de esa subregión antioqueña. Por fortuna no hubo personas lesionadas. Toda la capacidad del DAGRAN está instalada para atender todas las familias, absolutamente todas las familias que tuvieron afectaciones, y por supuesto estaremos atentos para contarles cuáles han sido esas afectaciones finales una vez los técnicos nos digan cuál ha sido el reporte. Otra noticia en Medellín: ha sido capturado un hombre conocido con el alias de Lámpara, lo informó el alcalde Federico Gutiérrez. Es el padrastro del niño de 4 años quien sufrió una brutal golpiza que lo tiene hospitalizado. Al parecer este adulto es el responsable de esa situación de extrema gravedad. Me despido desde Medellín, sigan ustedes con más. Buenos días. Gracias, Juan Fernando. Nosotras seguimos con Bucaramanga. Hay un video muy impactante que muestra cómo un vehículo tipo cisterna quedó solo a centímetros, o sea, por nada, de caer a un abismo de más de 60 metros en una de las vías más riesgosas que tiene el departamento. Pues en este momento las autoridades lo que hacen es investigar qué fue lo que pasó, qué pudo haber causado esta emergencia que por poco termina en tragedia. Cristian. Así es, Isabela, Marixa, televidente, buenos días. Pues son impactantes, como usted muy bien lo indican, las imágenes de este vehículo tipo cisterna que transporta combustible con rumbo hacia la provincia de García Rovira, cuando queda a la altura del kilómetro 106, el PR 106, a la altura del kilómetro de La Ceba. Este es el sector donde se asciende prácticamente para
tener destino hacia Guaca y también hacia San Andrés. Este vehículo quedó con sus llantas traseras derechas justamente en el aire y fue necesario cerrar la vía para que las autoridades y también los concesionarios con sus grúas hicieran el trabajo de alar y pues evitar una tragedia, no solamente por la pérdida de la vida del conductor, sino también un posible desastre ambiental por el vertimiento de estos combustibles a un afluente hídrico que queda justamente 60 metros abajo en el abismo. Estos fenómenos de origen natural, como la neblina, la tormenta eléctrica, la lluvia fuerte, la caída de árboles, los vientos fuertes, la caída de algunas ramas sobre la vía, que eso nos puede ocasionar algún tipo de accidente. Y es que son más de 27 los municipios que se encuentran en la alerta por las lluvias de septiembre, según informan desde Gestión del Riesgo, y el llamado que hacen los organismos de socorros para que se eviten los trayectos nocturnos y especialmente cuando se registren precipitaciones. Información desde Bucaramanga, continúen con más noticias. RCN, buenos días. Cristian, muchísimas gracias. Un feliz día para usted allí en Bucaramanga. Gracias también a todos nuestros corresponsales. Ahora sí, Isa, Noticias de Bogotá con Mafe. Nuevamente, bienvenida. Mire, ya nos trae hoy noticias de la Procuraduría General de la Nación que está contratando el servicio de alimentación de 2 cárceles en el país. Está haciendo una alerta sobre el servicio de alimentación en 2 cárceles. Lo que está diciendo el ente de control, Mari, es que sacaron un informe porque hay una posible incidencia disciplinaria fiscal y penal, porque hay incumplimientos reiterados que estarían vulnerando los derechos fundamentales que están relacionados con la alimentación, pero también con la salud de los internos. María Fernanda, específicamente, ¿cuáles son esas cárceles de las que habla el informe de la Procuraduría? Marisa, televidentes, buenos días, qué gusto regresar. Pues mire, efectivamente, lo que ha dicho la Procuraduría en este informe es que habría posibles faltas disciplinarias y penales. Y estamos hablando de 2 cárceles. Una de ellas es de las más importantes del país, la cárcel El Pedregal en Medellín y la cárcel en Cúcuta. Son más de 7.000 privados de la libertad los afectados. Y lo que dice el Ministerio Público es que habría posibles irregularidades en el tema de la alimentación, que también estaría afectando la salud de los internos. Y también lo que ha dicho este ente de control es que ya ha trasladado de manera formal a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue y determine posibles consecuencias por dichas irregularidades. Esto ha dicho el Ministerio Público en las últimas horas y estaría preparando también las primeras consecuencias. Vamos a estar atentos al desarrollo de esta información. Marisa, regreso con ustedes. Mafe, muchísimas gracias por la información que nos trae hoy, 5:52. Y mire, a primera hora seguimos muy atentos al proceso después del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional del Riesgo y Desastres. Pues la información que guarda Olmedo López tiene un sustento en unos chats que él tuvo con Marta Peralta, con la senadora, sobre el interés que ella, al parecer Berenice Bedoya, tenían por unos contratos en el Casanare y en el Meta. Este martes, Olmedo López tendrá que contar todo lo que sabe frente a la Corte Suprema de Justicia. El escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo sigue ampliando sus ramificaciones hacia el ámbito político. Esta vez, la senadora Berenice Bedoya del partido ASI se encuentra en el ojo del huracán, tras ser mencionada en una investigación preliminar de la Corte Suprema de Justicia. El exdirector de la entidad, Olmedo López, fue citado a declarar el próximo martes en relación con este caso. Según su abogado José Moreno, López está dispuesto a colaborar plenamente con la justicia. Debemos manifestar que mi cliente seguirá compareciendo como lo hizo esta semana ante la Corte Suprema de Justicia y también lo hará ante el llamado que le ha hecho la Corte Suprema de Justicia en el caso de la senadora Berenice Bedoya. La investigación se centra en un presunto intento de direccionar 2 contratos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Uno de estos habría sido gestionado a través de la senadora Marta Peralta. Las solicitudes irregulares se centrarían en los departamentos del Meta y Casanare. Una de las pruebas estaría en algunos chats, fechados de junio del 2023, en los que se revela que el contrato, que habría generado interés de las congresistas, era un proyecto, según se indica, a realizar labores de control de erupciones en la zona del margen izquierdo del río Ariari en Puerto Concordia Meta. Doc, ¿cómo estás? ¿Alcanzas a pasar hoy por la comisión? ¿O cómo le abrimos espacio a los compañeros senadores? Este es de otro compañero senador.
La defensa de la senadora Bedoya aún no se ha pronunciado sobre estas acusaciones. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre las pruebas que Olmedo López presentará ante la Corte Suprema de Justicia. El siguiente televidentes es un servicio social. Edwin Leonardo Martínez Betancourt está desaparecido desde el pasado 20 de agosto. Ahí tienen ustedes su foto en pantalla. Lo vieron por última vez en la localidad de Zona Quinta de Usme. Si usted lo ha visto, si tiene cualquier tipo de información, por favor, comuníquese con la policía o con la fiscalía. Hola, muy buenos días. Aquí estamos con Ana Yerli Córdoba en Quibdó, Chocó. Me vine para una cocina donde dicen que lo famoso es el pescado que usted hace. ¿Cuál es el secreto y cómo lo hace? Bueno, se hace a base de leche de coco y el pescado puede ser de mar o del río. Y con borojó, ¿no? También con borojó, sí, claro. Perfecto, ya seguimos hablando, nos vamos para Medellín, donde hay una cancha de voleibol que parece más bien una piscina. Veamos la denuncia. Ese es el problema que se vive en el Coliseo Jessy Santos de voleibol. Cada vez que llueve, el administrador, que es del INDER Medellín, no ha hecho ningún mantenimiento, ni buscan una solución para los chorros de agua que caen, como se ven en los videos. No me quedo callado, yo denuncio. Atención ahí al INDER en Medellín y a todas las autoridades. Bueno, ese pescado no era borojó, sino chontaduro, bueno, y sabe delicioso, ¿no? Sí, muy rico. Es a base de coco, chontaduro y el pescado, el bocachico, que es de acá del río. Ana Yerli es de acá de Quibdó. Sí, señor. Eso está muy bien. Envíe su video al WhatsApp 329-95-4854. Recuerde un consejo, no se quede callado, denuncie. Me quedo con Ana Yerli aquí en Quibdó. Un abrazo. Oiga, ¿cómo es la vida? Y vamos a hablar de Boca Chico. ¿Cuántas veces en la vida habla uno de Boca Chico tan seguido en un noticiero? Sí. Para que vea. O sea que esta es una buena noticia también para Yerli. Sí, señora, porque en Magdalena hay un proyecto que siembra esperanza, pero en el agua. Ya son más de 520.000 alevinos de Boca Chico que han sido sembrados en las ciénagas y en los humedales de varios municipios. La meta es que para el próximo año sean 2 millones. Esta es una iniciativa que busca repoblar la especie, garantizar el alimento para las familias y darle sustento a los pescadores de esta región. ¡Que haya Boca Chico en el pueblo! No, eso es lo que queremos. Ya son 520.000 los alevinos sembrados en ciénagas, jagüeyes y humedales de Santa Ana, Santa Bárbara de Pinto, Fundación Pibijay y Algarrobo. Y se espera que al finalizar el próximo año sean 2 millones los que estén disponibles para la pesca. Esta especie, que es nativa del Magdalena, está en vía de extinción por las malas prácticas pesqueras que se dan. Es una alternativa que busca repoblar para facilitar a las familias pescadoras tener un sustento con la venta y garantizar el alimento en sus mesas. Si no garantizamos la alimentación y la seguridad alimentaria de nuestra familia, no estamos haciendo nada. Estos somos unos pueblos que somos demasiado pobres, pero con este proyecto, gracias a Dios, creo en Dios, que nos va a ayudar. Se trata de un proyecto que siembra no en tierra, pero sí en agua, y que busca que Magdalena sea el departamento donde más se produzca y más se coma bocachicos de todo el Caribe colombiano. 5 de la mañana, 58 minutos. Hasta ahora le damos la bienvenida al padre Walter, que llega con sus reflexiones y con sus momentos de fe. Mis apreciados amigos de RCN Televisión, un saludo especial al comenzar esta semana, hoy día de la Bienaventurada Virgen María de los Dolores, otra advocación más de las tantas que conocemos. En este texto de San Lucas, en el capítulo 2, versículo 34, dice Simeón a María: mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones, y a ti una espada te traspasará el alma. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esa espada que traspasó el corazón de nuestra Madre María fue la muerte de su Hijo Jesús, cuando ella lo acompañó hasta el Monte Calvario, cuando lo insultaban y golpeaban, cuando lo despreciaban y escupían. Es el sufrimiento de una madre cuando sus mismos discípulos lo traicionaron, cuando lo coronaron de espinas y le dieron a beber vinagre. La Iglesia enseña que meditar en los dolores de nuestra Madre ayuda a comprender mejor el sacrificio de Cristo y pueda acercarse más a su Sagrado Corazón. María sufrió en su alma lo que sufrió Cristo en su cuerpo y en su alma. Hay también muchas madres
que sufren como María, las madres de nuestros soldados y policías, las madres de nuestros campesinos, las mamás de los niños secuestrados por los grupos alzados en armas para la delincuencia, las madres de hijos perdidos en las drogas y los vicios, las madres que sufren hoy en el mundo por las guerras, las madres de hijos sin Dios y sin ley, las madres de los dolores por las injusticias y la corrupción, la desigualdad y la pobreza. Tenemos el remedio a estos dolores, pero los gobernantes no tienen el mínimo interés en calmar estos dolores de las madres que sufren. Míranos, oh María, míranos otra vez, que todo lo que tú miras, lo mira Jesús también. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se les quiere con el corazón. Gracias, Padre. Feliz inicio de semana para usted también. Estas palabras para tantas mamás que hoy están en duelo en nuestro país. Avanza esta primera emisión de Noticias RCN. Vamos a revisar nuestros titulares. Inicia el paso alterno en la vía Bogotá-Villavicencio en medio de la emergencia por el derrumbe en el kilómetro 18. Será por la carretera antigua y se dará prioridad a los vehículos represados. Expectativa por la posible descertificación de Colombia en materia de lucha contra el narcotráfico por parte de Estados Unidos. ¿Cuáles son los posibles escenarios y qué implicaciones tiene cada uno de ellos? Lo vemos en minutos. María Claudia Tarazona reveló en entrevista con nuestro director de Noticias de RCN, José Manuel Acevedo, cómo han sido sus días tras el asesinato de su esposo Miguel Uribe Turbay. Se refirió al cambio en su vida familiar, a compañeros de partido de Miguel Uribe y al presidente Gustavo Petro. Tras los ataques en Cauca que dejaron un patrullero de la policía asesinado y 4 más heridos, conocimos que la Defensoría del Pueblo ya había emitido alertas tempranas en la región. Hoy se citó un consejo de seguridad en la zona. Conmoción en Cali por un violento atraco en un dispensario de medicamentos. 2 colaboradoras del establecimiento resultaron gravemente heridas tras ser atacadas con arma cortopunzante por un hombre que minutos antes había visitado el lugar haciéndose pasar como cliente. Por los disturbios que obligaron a la interrupción de la última etapa de la Vuelta a España, el alcalde de Madrid responsabilizó directamente al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien horas antes alentaba a los manifestantes. El alcalde señaló que se trató de manifestaciones violentas y acusó a Pedro Sánchez de utilizar el dolor en Gaza para esconder los escándalos de presunta corrupción en su entorno más cercano. Información de Noticias RCN desde Madrid. Son las 6 de la mañana, 3 minutos. Gracias a todos ustedes por continuar conectados con nosotros. También saludamos a las personas que acaban de encender su televisor para salir informados en este lunes de quincena. Hoy, justamente como cada inicio de semana, les vamos a tener información sobre oportunidades de empleo que están ofertando varias empresas en el país. Y como nos gusta decir, trabajo sí hay y por eso les contamos a ustedes siempre. Isa, lunes de empleo, una de las secciones preferidas de nuestros televidentes, así como siempre, alisten lápiz, papel, cédula y una hojita de vida. Sí, señor. Miren, se los estábamos contando en nuestros titulares, fue muy impactante y reveladora la conversación que tuvo María Claudia Tarazona, la esposa de Miguel Uribe Turbay, con nuestro director de noticias, José Manuel Acevedo. Isa, es el primer diálogo que ella tiene después de que murió Miguel. Es una entrevista cercana a los 50 minutos que ustedes de hecho pueden ver completa en noticiasrcn.com. Tuvo muchos momentos y en uno de esos María Claudia habló de esa lucha que tuvo Miguel por su vida, de cómo todo lo que vivió durante 2 meses en la Fundación Santa Fe, para ella sí fue un milagro, el milagro sí se dio. Le voy a decir, José, ese es un milagro. Ver a Miguel cómo luchó hasta el último minuto de su vida y luchó como un titán. No hay un solo médico en la Fundación Santa Fe que no diga esto es increíble, porque es que Miguel fue increíble hasta el último minuto de su vida. Hasta el último minuto de su vida, Miguel fue un ser humano excepcional y luchó con todas sus fuerzas. Estar ahí, verlo y verlo luchar y ver todo lo que logró por volver a abrazar a su hijo, que era lo más importante de su vida, yo me quedo con ese milagro. Y yo le pido a los colombianos, fortalezcan su fe, no lo duden, Dios estuvo ahí.
pero fue además demasiado reveladora en otros términos, Mari. Ahí cuenta por qué no quiso que ni el presidente Gustavo Petro ni ninguna persona de su gabinete asistiera al funeral de Miguel. Cuenta también sobre un acercamiento que tuvo con la senadora María Fernanda Cabal. Distanciamiento. O un distanciamiento que tuvo con María Fernanda Cabal. Muy polémico en redes sociales, está siendo el tema de discusión y en minutos vamos a tener más de esa entrevista y de hecho el análisis va a estar también en la mesa ancha. Sí, y por supuesto también la respuesta que después de eso dio María Fernanda Cabal. Miren, por lo pronto hasta ahora, 6 de la mañana, 5 minutos, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de un tema que le interesa muchísimo a muchos colombianos que están tratando de viajar hacia el sur del país. Son 7 departamentos los que están incomunicados con Bogotá y con el resto de Colombia. Desde hoy finalmente va a comenzar una reapertura, eso sí, gradual, de la vía al llano en medio de la emergencia por el derrumbe de hace más de una semana. Recordemos que esto es en el kilómetro 18, muy cerca a Chipaque, en el departamento de Cundinamarca. Pues tras esos cierres, el paso va a ser alterno por un tramo de la vía antigua y bajo un estricto plan de manejo de tráfico. En esta fase inicial se van a priorizar los vehículos represados y el transporte público local, mientras que el resto, que es el transporte de carga y los carros particulares que superen las 16 toneladas, todos esos tráficos se van a ir incorporando, pero por etapas. Y nosotros llevamos más de una semana desde el lado de Villavicencio y desde este lado, desde el lado de Bogotá. Jason Vera se ha trasladado, ha madrugado todos los días al kilómetro 18 de la vía al llano. El panorama de hoy, querido Jay, buenos días. Compañeras, buenos días para ustedes, para todos nuestros televidentes. Digamos que el panorama de hoy es alentador porque las autoridades han mencionado que se habilitará esa vía, esa carretera alterna que se las voy a mostrar en este instante. Allí ya está la señalización puesta, es la vía en el sector Caraza y por allí en algunas horas o minutos, vamos a esperar qué dicen las autoridades, pues empezará a habilitar ese paso. Lo que han dicho es que es durante el día. Justo al lado de la carretera está el derrumbe que se generó el pasado, hace una semana, completa ya algunos de estos días que ha habido todas estas emergencias, pero pues esta vía que es de unos 680 metros va a ser habilitada durante el día. Ustedes lo mencionaban, son unas fases específicas. La primera fase es la evacuación de vehículos represados en el sector de Abasticos, esto en sentido Villavicencio-Bogotá. Luego va a continuar la evacuación de vehículos represados en el Uval, que son bastantes vehículos de carga saliendo de Bogotá, y por último pues también se hará una circulación de vehículos represados en el anillo vial de Villavicencio y los demás que se encuentran entre el kilómetro 25 y el kilómetro 86. Esta fase podría tardar entre 1 y 2 días, que es el despeje de todos estos vehículos que han estado represados. Ya vendrán luego otras fases como el transporte público entre los municipios que están sobre la vía y también ya la mayoría de vehículos que necesiten circular. Eso va a ser durante los próximos días. Esta carretera fue finalizada en una pavimentación, señalización vertical y horizontal. Se le realizaron unas pruebas a cargo del plan de manejo de tráfico y también pues esto se va a dar con el apoyo de las autoridades de tránsito y el Ministerio de Transporte que permanece aquí en la zona. Vamos a estar muy pendientes a esa reapertura. Por el momento lo que vemos es que están los maletines, está la señalización y se está esperando una última revisión para ya darle apertura a los vehículos que están represados. Nosotros, por supuesto, estaremos muy pendientes, llevándoles a ustedes toda la información de esta importante noticia de la reapertura gradual de la vía Bogotá-Villavicencio. Gracias, Jason. Pues por lo menos ya hablamos de reapertura. La semana pasada estábamos hablando, era de pura incertidumbre, así que sé que le alegra a los conductores. Gracias por su reporte. Para saber con más detalles sobre este paso alterno, saludamos a esta hora a Fernando Castillo. Él es el director de operaciones de Coviandina. Señor Fernando, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Maritza. Buenos días, Isa, a nosotros y a los televidentes. Bueno, ahí nos llega esa buena noticia de la reapertura gradual. Queremos preguntarle cómo van a funcionar esas fases para abrir esa vía alterna. Bueno, lo primero que debemos aclarar es que todavía no está terminado el trabajo. La pavimentación fue concluida satisfactoriamente el día de ayer, pero en horas de la tarde-noche estábamos empezando a hacer los trabajos de demarcación y pues se presentó una lluvia que ha persistido durante la noche y pues en este momento pues la superficie se encuentra muy saturada de agua. Estamos esperando a que mejoren las condiciones climáticas para continuar de terminar la demarcación horizontal, que es la que nos hace falta,
y ya en ese momento empezaríamos a organizar la logística para empezar lo que llamamos la fase 0. La fase 0 tiene 3 componentes en este momento. Un componente que es la evacuación de los vehículos que se encuentran en este momento en el sector de Abástico, que son aproximadamente unos 40 tractocamiones que van a circular sentido Villavicencio-Bogotá. Posteriormente tenemos una segunda fase de esa misma etapa, que consiste en liberar aproximadamente más de 110 vehículos que se encuentran ubicados en el municipio de Chipaque, en el sentido Bogotá-Villavicencio, y aproximadamente otros 60, 70 vehículos que se encuentran entre el kilómetro 0 y el semáforo del lugar. Eso hace parte de la fase 0. En paralelo también se irán a soltar aproximadamente 100 vehículos que se encuentran en este momento en Villavicencio, que están de alguna forma parqueados en inmediaciones de la intersección Fundadores, y que también hay como 28 que en este momento están frente al sector de Llanorindo, que generaron un bloqueo durante el fin de semana y que por eso pues en este momento no se está dando tráfico por ese sector Bogotá-Villavicencio, sino que se está dando por la vía antigua. En ese orden de ideas, eso hace parte de la primera fase. También tenemos otros vehículos, como lo comentaba Jason, que están entre el semáforo de Lubal y el semáforo de Yomás, que son aproximadamente como unos 500 tractocamiones que, dependiendo ya de lo que podamos soltar en esta primera fase, empezaremos a soltar progresivamente esos otros vehículos. Ingeniero. Entonces, eso es lo que se cree, digamos, poder empezar a hacer a partir del día de hoy. Claro, ingeniero Castillo, usted nos estaba diciendo que en todo caso esa apertura, digamos, provisional de la vía por fases todavía no se ha podido empezar porque llovió muchísimo en la zona. Según el pronóstico del clima hoy, ¿ustedes creerían que a qué horas podrían terminar esas labores de reparación de la vía para abrirlo? ¿Sería en la mañana? ¿Sería en la tarde? Es que hay muchas personas que están pendientes de eso, y quiero preguntarle también por las labores en el punto del derrumbe. Bueno, la idea nuestra es tratar de hacer la apertura en el transcurso de la mañana si las condiciones climáticas son favorables, pero lo más importante para nosotros es poder iniciar esa fase 0, y es lo que todos estamos esperando. Con relación a las labores del derrumbe, pues también tenemos que empezar a evaluar, digamos, los nuevos movimientos que han habido desde la parte superior, pero como ustedes saben, esa actividad se detuvo porque en la medida en que se iba sacando el material, se iba acrecentando el agrietamiento en la parte superior, y por eso estamos a la espera de unos conceptos técnicos de los especialistas para determinar cuál es la mejor forma de intervenir el talud, de tal forma que no genere mayores compromisos en la parte alta de la ladera. Pero digamos que estamos también haciendo seguimiento a lo que ya se encuentra sobre la carretera, porque eso sí definitivamente habrá que retirarlo de una forma muy controlada, de tal forma que si se presentan lluvias no nos vaya a comprometer la movilidad que tenemos en este momento o que vamos a tener en este momento en la variante. Pues ingeniero Fernando Castillo, muchísimas gracias por estos minutos con Noticias RCN. Seguimos muy pendientes de todos esos trabajos allí en la vía al llano y de la apertura de esa vía alterna. Esperemos que mejore el clima y que se pueda hacer efectivamente en horas de la mañana. Un feliz día. A ustedes muchas gracias, como siempre, que tengan un feliz día. 6 de la mañana, 13 minutos. Miren, entonces vamos a recordar en este momento cuáles son esas vías alternas para desplazarse entre Villavicencio y Bogotá. Una, Isa, es la transversal del Cisca. Sí, señora, acá les tenemos a ustedes ese mapa, ese recorrido que se haría saliendo desde Bogotá. Se pasa por Guateque, por San Luis de Gaceno, también se pasa por Monterrey, hasta que puedan llegar a la capital del Meta. Es un recorrido que nos tarda unas 7 a 8 horas porque tiene 360 kilómetros. Eso sí, Mari, no creo que la gente vaya tan rápido. Yo creo que no se tiene que planillar para pasar unas 10 horas en carretera, y solamente se está permitiendo el tránsito de vehículos que pesen menos de 16 toneladas. Ahora, ustedes también deben tener en cuenta esta otra ruta, que es de 550 kilómetros. Esta es para vehículos de más de 16 toneladas, es decir, es allí por donde sí o sí tiene que pasar el transporte de carga. Salen de Bogotá, pasan por Tunja, Sogamoso, después Agua Azul y Villanueva, es decir, estamos atravesando 2 departamentos distintos, Boyacá y Casanare, y finalmente se llega hasta el Meta en Villavicencio. Este es un recorrido de mínimo 12 o 14 horas.
Bueno, pues ya nos contaron que ahí están tratando de abrir la vía alterna, hay un poquito de esperanza, pero toca tener paciencia porque el clima no está ayudando. Son las 6 de la mañana, 15 minutos, vamos a hacer un cambio de tema por una de las noticias más importantes en nuestro país, de la que se ha hablado en los últimos meses. La expectativa que tenemos los colombianos por saber si el gobierno de Estados Unidos nos va a certificar o no en la lucha contra el narcotráfico. Una decisión de gran trascendencia nacional. Sí. Y sabes que de eso depende mucha de la ayuda que le transfiere Estados Unidos a Colombia, pero además también queda condicionada la ayuda que podrían ofrecer otros organismos multilaterales. A esta hora vamos a hacer contacto con nuestro corresponsal en Washington, Roberto Macedonio. Roberto, estábamos esperando que esta noticia incluso se conociera desde el viernes. Finalmente, ¿a qué horas podríamos saber de esa decisión de la Casa Blanca? En cualquier momento, buenos días. No hay una hora exacta, pero desde este momento es inminente. Se activa el cronómetro para que la Casa Blanca comunique y haga pública esa decisión que podría cambiar incluso la historia de Colombia. En los últimos días, el secretario de Estado, Marco Rubio, desde Israel, país en el que está realizando una visita de Estado, ha asegurado que la decisión se conocería en los próximos días y el plazo vence hoy. Por lo tanto, será este lunes cuando se conozca la decisión que él, junto a Donald Trump, haya tomado. Hay tres escenarios posibles: la descertificación total, una descertificación con condiciones que permitan mantener determinada cooperación entre Estados Unidos y Colombia para la lucha contra el narcotráfico, o la certificación, lo que permitiría mantener esas ayudas que actualmente Washington envía a Bogotá. Hay que tener en cuenta que durante los últimos días han sido muchos los congresistas y senadores que se han pronunciado al respecto. Algunos de ellos, como Mario Díaz Balart o Rick Scott, republicanos, han sido realmente críticos con las políticas que el presidente Gustavo Petro está llevando a cabo en Colombia para combatir al narcotráfico. En Washington las consideran ineficaces e insuficientes. Por otro lado, Juan Cruz, quien fuera asesor en materia de seguridad del presidente Trump durante su anterior mandato, ha asegurado en las últimas horas que para él el escenario más probable o hacia el que se inclina la balanza sería el de la descertificación, pero como digo, de momento esto son especulaciones, puesto que la decisión todavía no se ha hecho pública y depende tan solo de Donald Trump, que está asesorado por Marco Rubio en esa materia, por el secretario de Estado, un hombre muy cercano, por cierto, a la política de Colombia y que también ha sido muy crítico en las últimas semanas con las políticas que está aplicando Gustavo Petro allí. El ex embajador de Estados Unidos en Colombia, en Bogotá, Kevin Whitaker, también se ha pronunciado al respecto y ha asegurado que él aboga por una posible descertificación con condiciones que no acabe con la ayuda que Estados Unidos envía a Colombia. La decisión se conocerá en horas. Roberto, muchísimas gracias por esta conexión desde Washington. Seguramente estaremos hablando más adelante. 6 de la mañana, 18 minutos, Mario, es que es una decisión muy importante. Sí, señora. ¿De qué se trata? ¿Por qué este proceso infiere tanto en las políticas internas de nuestro país? ¿Y cuáles son esos escenarios que enfrentamos? Lo vamos a ver. Bien contado, bien explicado, como nos gusta Noticias RCN, para que ustedes estén enterados. Se trata de un mecanismo implementado para evaluar la cooperación de países productores o de tránsito de droga en la erradicación de cultivos ilícitos y el combate al narcotráfico con Estados Unidos. Este proceso es coordinado por el Departamento de Estado con la participación de la Sección de Asuntos Narcóticos y otras agencias federales. Estos organismos se encargan de publicar cada año un informe conocido como Estrategia Internacional de Control de Narcóticos. Existen varios escenarios: una certificación que reconoce plena cooperación, una desertificación o una certificación por interés nacional vital, que permite mantener la ayuda pese al incumplimiento. ¿Pero qué implicaciones tiene ser desertificado? Cuando un país es desertificado, significa que no está cumpliendo con los compromisos en la lucha contra el narcotráfico. Esto genera sanciones o restricciones, como la suspensión de hasta el 50% de la asistencia exterior otorgada por Estados Unidos. Oposición a préstamos de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, además de la suspensión de la mayoría de las formas de asistencia exterior, con excepción de la ayuda humanitaria y los programas antinarcóticos de acuerdo con lineamientos de la DEA. Bueno, pues esa es una decisión que tiene implicaciones políticas, Isa, sobre todo en temas de seguridad, porque esa es ayuda en materia de seguridad, pero los efectos se van a sentir también en lo económico. Pues será también tema para análisis aquí en Noticias RCN. Nos vamos a una pequeña pausa comerciales y ya regresamos con ustedes.
agonía y de lucha de Miguel en la clínica para saludarla a usted, a Miguel papá, en fin, no apareció. Y el otro día que hablaba con Miguel padre le decía, ¿y si Petro lo hubiera llamado, usted qué le hubiera dicho? Y esa misma pregunta quisiera hacérsela hoy, María Claudia. Si el presidente Petro la hubiera llamado a usted, hubiera aparecido, ¿qué le habría dicho usted? Son las 6:28 de la mañana. Gracias por seguir aquí conectados con nosotros. Hablemos de la violencia, del miedo que marcaron las últimas horas en el suroccidente del país. Las disidencias de las FARC perpetraron al menos 5 ataques simultáneos contra el ejército y la policía en municipios como Caloto, Corinto, Toribío, Silvia y Cajibío. Un patrullero asesinado, 4 uniformados más heridos y una comunidad que se tuvo que refugiar en una iglesia por parte del delicado panorama de orden público en todo el departamento de Cauca. Hoy hay un Consejo de Seguridad extraordinario con presencia del ministro de Defensa. El panorama de orden público en el suroccidente del país es muy complejo. En las últimas horas se registraron al menos 5 ataques simultáneos de las disidencias de las FARC contra el ejército y la policía en municipios como Caloto, Corinto, Toribío, Silvia y Cajibío. En medio del fuerte hostigamiento a la subestación de policía del corregimiento del Carmelo en el municipio de Cajibío, el patrullero David Fabián Rodríguez fue asesinado. Así relataban los uniformados con angustia los momentos en los que eran hostigados. Nos tienen ya rodeados, hermano, nos tienen ya rodeados. Esperan toda esa mierda, van a ir a recogernos. En ese hecho resultaron heridos también 4 policías más que están siendo atendidos en centros asistenciales. Fue tanto el temor que las comunidades tuvieron que resguardarse en la iglesia del municipio. Pero también en la vía panamericana que comunica las ciudades de Popayán y Cali, en el sector conocido como Mondomo, en jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, las disidencias de las FARC dejaron un cilindro bomba cargado con explosivos para atentar contra la fuerza pública y la población civil. En las últimas horas se realizará un Consejo Extraordinario de Seguridad liderado por el ministro de Defensa, en donde tomarán medidas respecto a la seguridad en el suroccidente del país. Miren, toda una escalada terrorista en el suroccidente del país, esa violencia que no da tregua. Y miren, después de todos estos atentados ocurridos en zonas rurales del Cauca, conocimos que la Defensoría del Pueblo, ISA, hizo alertas tempranas en esa región. Lo que siempre está pasando ahora. Lo que siempre está pasando, Mari, que después de esas alertas tempranas llegan estos sucesos. Son muy impresionantes esos audios, esos videos. Nos vamos para nuestra redacción de noticias, Mari, para hablarlo, en los que escuchamos a la población civil escondida porque estos grupos armados están atacando, pero además están restringiéndoles la movilidad, diciéndoles a qué hora se pueden mover, hacia dónde se pueden mover, cuándo pueden o no salir de sus casas. Y además de eso, los están desplazando de sus hogares. Son varios los municipios del Cauca que están afectados y también nuestra fuerza pública tenemos que estar de luto por ese uniformado al que asesinaron y estamos pendientes también del estado de salud de esos 4 que continúan heridos. Mafe, muy buenos días. Hablemos de esa alerta de la Defensoría. ¿Qué es lo que dice el documento? Mire, Isa, buenos días para usted, para los televidentes hay que decirlo, y es que como en otros casos, la Defensoría del Pueblo ya había alertado. Estas alertas vienen desde 2023 y la más reciente fue hace unos días. Lo que dice es que en la zona de Cajibío y el Tambo, la violencia está de manera crítica, específicamente por las afectaciones de las disidencias de las FARC del Frente Jaime Martínez. Pero hay un detalle muy novedoso y preocupante y que es necesario que las autoridades pongan la lupa allí, y es que lo que dice la Defensoría del Pueblo en esta alerta a la que tuvo acceso a Noticias de RCN es que estos guerrilleros de las FARC pues estarían haciendo pasar como obreros para así instalarse en esos corregimientos o en esas zonas más afectadas y luego proceder a atacar no solo a la población civil, sino también, Isa, a la fuerza pública. Esta no es una situación nueva, mucho menos en esos municipios en los que estamos acompañando a la gente que tiene que sufrir por estos delincuentes. Aquí está el informe de Mafi. La guerra sigue mostrando su grado más cruel en el Cauca. Mientras los ataques a la población civil se mantienen, los violentos incrementan sus acciones contra la fuerza pública. En Cajibío, en donde fue atacada una estación de policía durante las últimas horas, la Defensoría del Pueblo ya había anunciado lo que vendría para este territorio. No han transcurrido ni 76 horas de la presencia del gobierno en el departamento del Cauca y el famoso Pacto por el Cauca terminó facilitando una azonada en 6 municipios, colocando pipetas con explosivos. La alerta número 4 de 2025 establecía que en Cajibío y el Tambo el conflicto se había recrudecido y además la minería ilegal y el narcotráfico estarían afectando a la región. Estamos en un escenario definitivamente
arrasador en la temática de derechos humanos. No se respetan los derechos humanos. Líderes en territorio hablan de cómo los ataques se vienen perpetrando por las disidencias de las FARC con artefactos no convencionales. No es solamente con drones, sino que están experimentando nuevos armamentos. Y eso es muy preocupante, porque indiscutiblemente el objetivo es acabar a la fuerza pública. La Defensoría, en el documento conocido por Noticias RCN, le ha hecho un llamado al gobierno nacional para que haga presencia la institucionalidad en el territorio y para que se proteja no solo a la población civil, sino también a la fuerza pública. La pregunta es, ¿fracasó el pacto por el Cauca? Pues ahí escuchaban, Isa, lo que dicen los líderes en la región. Mafe, muchísimas gracias. Vamos a seguir atentos a la situación. Continúa usted trabajando. Estamos en nuestra redacción de noticias. A esta hora continúan llegando nuestros periodistas. Está bien temprano. Nos vamos a conectar con la FM de RCN Radio para que escuchemos el editorial de su director, de Juan Lozano. Buenos días. Nuevamente, el terrorismo, el narcoterrorismo, causándole una tragedia a los habitantes del Cauca y a los habitantes de Nariño. Por supuesto que hay que hacer inversión social, llevar las entidades del Estado, pero hoy la urgencia se llama seguridad. La fuerza pública tiene que enfrentar con contundencia, no solo en reacción, en prevención. Tiene que recuperar esos territorios más efectivos, mejor tecnología, más inteligencia, decisión de todas las horas, todos los días, cada minuto, cada segundo, enfrentando esas organizaciones que están llenando de muerte, de tristeza y de quiebra a regiones llenas de gente buena que lo que quieren es seguir adelante. A Juan, muchísimas gracias. 6 de la mañana, 35 minutos. Y vamos a cambiar de página. Le vamos a poner un mejor sonidito a esta mañana con noticias que nos llegan desde Medellín, porque allá están disfrutando de la fiesta del libro y la cultura y hay muchísimas actividades en esa agenda. Pues allá, en nuestra ciudad, en mi ciudad de la eterna primavera, se fue nuestra directora de Noticias RCN fin de semana, Nancy Velandia, quien a esta hora de la mañana nos cuenta los recomendados. Sé que lo está disfrutando mucho además, porque Nancy es una ávida lectora, eso lo compartimos, además de nuestro mes de cumpleaños. Nancy, adelante. Es un gusto saludarla a usted y a nuestros televidentes. Yo estoy aquí en la tierra de nuestra Isabela Ateortúa. Yo sé que ella estaría feliz aquí no solamente por estar en su ciudad, sino porque estaría dichosa de estar como estoy yo, rodeada de libros. Yo la saludo desde el stand de la Universidad San Buenaventura y ya estoy lista y preparada para contarles cuáles son mis planes recomendados para hoy, 15 de septiembre. Conversatorio Inventar la Verdad cuando la vida se escribe a sí misma. Es una conversación entre Sara Jaramillo Klinker, Juan Diego Mejía y Juan David Jaramillo. Será en el Auditorio Explora a las 5 de la tarde. Lanzamiento de Yo Soy Yo de Ana María Echeverry. Conversa con Alonso Salazar. Será en el Salón Humboldt a las 5 de la tarde. Lanzamiento de Economía para la People de María Camila González y Valery Cifuentes. Será a las 6 de la tarde en el Salón Humboldt. A nuestros televidentes les recuerdo que la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín va hasta el 21 de septiembre, así que tienen días, todavía tiempito para que se animen y vengan a participar de esta fiesta tan hermosa. Y un dato súper importante, la entrada es libre. Eso es todo por ahora, yo me despido y los espero en nuestra próxima misión con más información de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Feliz mañana para todos. Carlitos por los deportes, son las 6:57 de la mañana. Más que reveladora, es conmovedora esa conversación que tuvo nuestro director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, con María Claudia Tarazona, la viuda de Miguel Uribe Turbay. Fue un diálogo sincero que nos reiteró esa entereza de María Claudia. Habló sobre cómo recibió la noticia de la muerte de su esposo y de cómo la acompañaron personas muy cercanas en los momentos más difíciles. La más valiosa son los amigos. A esta casa no le cabía una sola persona ese día. Cuando tú estás acogido y estás rodeado y estás acompañado, lo tienes todo. Entre Dios y mis amigos, mi familia, mi hermana, mis papás, me sostuvieron, me fui a un parque, grité desde lo más profundo de mi alma, me dolieron los abdominales. Para que te hagas una idea desde donde grité, buscando a Miguel en algún lugar. Y ya después, pues sigue lo que sigue. Sabemos que fueron pues, los 2 días de la Cámara Ardiente, finalmente su doloroso y triste entierro.
También nos dimos cuenta de que María Claudia siempre estuvo aferrada a su fe. Resaltó además la lucha de Miguel durante 2 meses por seguir con vida. Y eso lo calificó como un milagro para ella. Sí hubo un milagro. Te voy a decir, José, ese es un milagro. Ver a Miguel cómo luchó hasta el último minuto de su vida. Y luchó como un titán. No hay un solo médico en la Fundación Santa Fe que no diga esto es increíble, porque es que Miguel fue increíble hasta el último minuto de su vida. Hasta el último minuto de su vida, Miguel fue un ser humano excepcional y luchó con todas sus fuerzas. Estar ahí, verlo y verlo luchar y ver todo lo que logró por volver a abrazar a su hijo, que era lo más importante de su vida, yo me quedo con ese milagro. Y yo le pido a los colombianos, fortalezcan su fe, no lo duden, Dios estuvo ahí. En esta conversación también dijo que el gobierno nacional estuvo ausente desde el día 1, desde el atentado contra su esposo, y que ella fue quien pidió que ningún representante del alto gobierno asistiera a las honras fúnebres de Miguel. Todo el país sabe que el presidente Gustavo Petro no apareció durante esos meses de agonía y de lucha de Miguel en la clínica para saludarla a usted, a Miguel papá, en fin, no apareció. Y el otro día que hablaba con Miguel padre le decía, ¿y si Petro lo hubiera llamado, usted qué le hubiera dicho? Y esa misma pregunta quisiera hacérsela hoy, María Claudia. Si el presidente Petro la hubiera llamado a usted, hubiera aparecido, ¿qué le habría dicho usted? Descarado, sin duda. No tengo nada más que decir. Descarado, atrevido. También se refirió a un momento que vivió durante la cámara ardiente de su esposo, específicamente con la senadora y compañera de partido de Miguel, con la senadora María Fernanda Cabal. Me acerco a María Fernanda y una persona cercana me dice, María Fernanda tiene un micrófono puesto, prendido. Y yo dije, ¿qué? Cuando se fue a acercar a saludarla. Cuando se acercó a mí, tenía un micrófono en la camisa. Entonces yo le dije, María Fernanda, ¿te puedes quitar el micrófono, por favor? Me dijo, no, es que yo no tengo ningún micrófono. Le dije, ese que tienes ahí. Ay, no me he dado cuenta. Se lo quitó y se lo entregó a una niña que trabaja con ella. Y acto seguido, con mi esposo atrás en un cajón, con mis 3 hijos y con Alejandro de 4 años, María Fernanda Cabal me mira y me amenaza diciéndome, me imagino yo, con miedo a que yo me meta en la política o que fuera candidata política, amenazarme diciéndome, tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país, tú no sabes lo que aquí está pasando. Y me hablaba cerquita y yo le decía, María Fernanda, tengo a mi esposo aquí atrás, está en un cajón, me lo mataron. Me lo mataron por hacer política. ¿Cómo así que yo no conozco este país? ¿De qué me hablas? Pues frente a estas declaraciones de María Claudia Tarazona, que han resultado muy polémicas, que han generado muchísima discusión, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, se pronunció. Y en aras del equilibrio informativo aquí, en Noticias RCN, la escuchamos. Con todo respeto y sentimiento de solidaridad por la señora María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, me permito aclarar a la ciudadanía que, en efecto, cuando me acerqué a saludarla, llevaba un micrófono adherido a mi camisa, como habitualmente lo hago para atender a los medios, de forma permanente en comisión y plenaria, pues había realizado una grabación previamente. En medio del dolor por la partida de Miguel Uribe, asistí al Capitolio por consideración y respeto. Estoy muy extrañada porque ella fue muy amable conmigo por estar atenta a la situación de Miguel. Quiero reiterar con total transparencia que ningún comentario que haya sido transmitido por la señora María Claudia provino de mí. Miguel y yo competíamos, teníamos una emulación, compartíamos principios fundamentales. También había discrepancias y con profundo dolor por el atentado, fui solamente a saludar a su señora y a su familia. Colombia me conoce y sabe que mi compromiso está en trabajar con honestidad por el país. Con todo... Pero miren, además de eso, la oficina de prensa de la senadora María Fernanda Cabal y precandidata presidencial por el Centro Democrático también hizo llegar el siguiente video que ustedes lo van a ver en pantalla. Es ese momento exacto en donde hay un saludo, a ver si lo tenemos ahora el video. Es el momento exacto en donde la senadora y María Claudia Tarazona intercambian ese saludo durante la cámara ardiente en el velorio de Miguel Uribe Turbay. Han dicho ellos que se trató de un momento muy profundo, íntimo, del mayor respeto y en un ambiente de cordialidad.
Este es el video que hizo llegar la oficina de prensa de María Fernanda Cabal. En efecto, esta es la transmisión oficial que en ese momento hubo de la cámara ardiente en el velorio de Miguel Uribe Turbay, donde ellas están intercambiando palabras. Dice, repetimos, en aras del equilibrio informativo, dicen de la oficina de prensa de María Fernanda Cabal que fue un momento respetuoso y en un ambiente de cordialidad. Gloria y bendición. Pues ese tema que está generando mucha discusión en redes sociales, que nos habla un poquito también de la política en el país, no solo la política entre partidos, sino dentro de un partido. Vamos a analizarlo ahora en la mesa ancha. Hoy le quiero dar la bienvenida a Andrés González. Él es exgobernador de Cundinamarca, ex embajador de Colombia en la OEA, y con él, por supuesto, también vamos a analizar otro tema que también es muy importante hoy para los colombianos, y es la eventual certificación o desertificación de nuestro país. Doctor Andrés González, bienvenido aquí a la mesa ancha. Mil gracias, muy complacido. Gracias por madrugar con nosotros, y un lunes, que no es lo mismo, Julio. Hola Maritza, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido, Andrés. Gracias, Julio. Bueno, pues se los decía, arranquemos de una vez por este tema, por toda la discusión, el debate que han generado o que ha generado esa entrevista que le dio María Claudia Tarazona a nuestro director de noticias, José Manuel Acevedo. Por supuesto, ese lado humano que hay detrás de eso, cómo se sana un país que pues tuvo que ver caer a un joven político como Miguel Uribe Turbay cuando estaba haciendo campaña electoral, pero además esas profundas divisiones políticas que uno dice, bueno, ¿qué aliento nos da eso cuando eso está dentro de un mismo partido? Doctor Andrés González. Pues yo resaltaría algo de fondo, y es esta acumulación de dolores históricamente en el país, porque lo que se me viene a la memoria es Diana. Yo fui muy cercano a esa administración hace muchos años, y por eso le tuve siempre un afecto enorme a Miguel, a esa familia. Diana asesinada por la delincuencia organizada. De nuevo se repite la historia frente a ese crimen que desafía a Colombia. Y en este momento lo que es sustancial es justicia, es decir, el país necesita conocer, saber qué pasó detrás de este crimen político. Necesita identificar a sus autores y tomar todas las medidas para que esto no vuelva a ocurrir, porque se ha asesinado una esperanza. Es decir, es un mensaje muy duro frente a las nuevas generaciones de que no se puede hacer política en Colombia en medio de la diversidad de opiniones, porque se enfrenta el desafío permanente de la violencia y del crimen organizado. De manera que fundamentalmente, Maritza y Julio, justicia, acción de un Estado para que esto no vuelva a ocurrir, y los esfuerzos de todos para que haya un proceso político limpio y libre de la violencia y de los atentados. Julio. Pues llega en un muy mal momento esto para el Centro Democrático, Maritza, porque hagamos un contraste entre lo que está pasando en el pacto histórico y lo que está pasando en la centroderecha o la derecha, como queramos ponerle. En el pacto histórico, claro que hay divisiones, claro que hay rifirrafes con Daniel Quintero y otros candidatos, pero hay un camino claro hacia la unidad, ¿no? Hay un proceso en el que parece ellos internamente van a definir quién es el candidato que muy probablemente, digamos, va a llegar a segunda vuelta. Del otro lado, ¿no? Hay 70 candidatos, y no solamente es que haya muchos candidatos, sino que se abre dentro de una de las facciones de ese universo de 70 candidatos, que es el Centro Democrático, una facción importante, ahora una división muy profunda, que dificulta, ¿no? Todo este episodio, más allá de lo que se dice o lo que no se dice, dificulta ese proceso de unidad, porque imagínense pues, que la ganadora de la consulta o del proceso dentro del Centro Democrático sea María Fernanda Cabal. Entonces, bueno, los sectores que estaban con Miguel Uribe se van a adherir a la campaña de María Fernanda Cabal, pues digamos esta división hace que eso sea más complicado y que quizá no se llegue a materializar. Las divisiones se ahondan, se profundizan y políticamente debilita a este espectro político sin duda. Digamos que antes de que muriera Miguel Uribe, cuando todavía estaban en esa campaña y en esos foros que hacía el Centro Democrático, era un secreto a voces ese distanciamiento que había entre Miguel Uribe y algunos de sus compañeros. Esta declaración de María Claudia Tarazona, pues ya digamos sobre la tumba de Miguel Uribe, lo deja en evidencia, y quisiera ponerlo como una pregunta. Eso quizá justifica un poco otra decisión que también ha tenido muchos cuestionamientos alrededor, y es la de Miguel Uribe Londoño, Miguel
Miguel Uribe, papá, de lanzarse a la presidencia, un poco diciendo, oigan, en honor también a la memoria de mi hijo, parándome también al frente de estas otras personas, yo decido lanzarme, Julio? Sí, bueno, es una candidatura dando un paso al costado, dando un paso, digamos, a un lado de las consideraciones humanas y de la tragedia de Miguel Uribe Turbay. Pues es una campaña, la de su padre, que no arranca realmente con fuerza, no parece que tuvieran, digamos, un arraigo importante dentro de estos sectores de opinión, pero sí lo que tú dices, se entiende como que no hay dentro de los otros candidatos alguien que pueda aportar las banderas de su hijo y por eso él decide lanzarse. Pero insisto, ¿no? Aquí creo que lo relevante de estas declaraciones es, dentro de una de las facciones de este sector político hay división. Calcule cuando busquen unidad con los otros 70, 80 candidatos. Va a ser muy, muy complicado. Sí. Y del otro lado, desde el gobierno, hay un proceso clarísimo. Están unidos en torno a la figura mesiánica desde su punto de vista del presidente Petro. Sí. Entonces arranca una campaña muy difícil para el Centro Democrático. Sí, doctor Andrés González, ya para cerrar este tema y pasar a nuestro siguiente tema, que es el de la eventual desertificación de Colombia, yo quiero preguntar por otra cosa que, digamos, también nos deja muy clara, porque también ha habido mucha especulación alrededor de cuál era la posición de la familia de Miguel Uribe Turbay frente al gobierno nacional y a la posición que tuvo el gobierno nacional después de la muerte. Y en este momento María Claudia Tarazona dice, por fortuna no llegaron allá, porque si no me hubiera tocado tomar el micrófono y sacarlos, y si el presidente me hubiera llamado le hubiera dicho descarado y atrevido. ¿Qué decir sobre eso? Bueno, una primera reflexión sobre lo anterior, y es que la actitud de María Claudia creo que dejó un mensaje muy importante de valores, o sea, carácter, dignidad, especialmente amor por la familia. Yo creo que enternece y da una visión muy especial de cómo la vida y la existencia se justifican cuando está Alejandro, cuando están las niñas, cuando hay que seguir trabajando por eso. Y yo creo que ese es el mensaje ante el país entero frente a la adversidad, frente a los desafíos y frente a las dificultades. Ahora, respecto de la actitud del gobierno, pues, repito, el gobierno tiene la absoluta responsabilidad de hacer todo lo que está a su alcance para que haya claridad en este asunto, para que se brinden garantías y para que no exista por ningún motivo algo que se ha señalado también en Colombia, y es que la política de odio, de discriminación, de señalamiento a las personas tiene efectos muy complejos en todos los órdenes de la vida social y de la vida política. Aquí hay que hacer otro tipo de vida y otro tipo de política, y hay que ejercerla con responsabilidad en cuanto a la claridad de lo que ha ocurrido. Sí, pues para cerrar este tema yo también quiero hacer un comentario como mujer y como mamá, y es que pues escuchar a María Claudia Tarazona definitivamente nos genera solamente admiración de cómo una mujer que queda con sus 4 hijos se puede levantar prácticamente sola, sin ese compañero de vida con quien se había proyectado para seguir y sacarlos adelante. Pasemos ahora hacia el siguiente tema, que es el tema de lo que podríamos conocer en las próximas horas o minutos, y es esa decisión de la Casa Blanca de certificar o desertificar a nuestro país. Las apuestas están a que podríamos ser desertificados con condiciones. ¿Eso qué significaría? ¿Qué implicaciones hay para nuestro país? Julio. Sí, bueno, yo creo que ya perdimos el año en materia de drogas en Colombia, en materia de producción de cocaína y de hoja de coca. Más o menos Colombia produce el 67% del total de la oferta de cocaína globalmente. Dicho eso, Estados Unidos también perdió el año, ¿no? Porque pues ¿para dónde se va? ¿A dónde exportamos esa cocaína? Pues hacia Estados Unidos, y por lo tanto esto no deja de ser un juego, digamos, político, un poquito hipócrita, ¿no? Lo otro que no estoy tan seguro, digamos, pensemos en que se ocurre una desertificación, es si esto es necesariamente negativo para el gobierno de Gustavo Petro, ¿no? Aquí la narrativa va a ser, esto es una decisión política de Donald Trump en contra de un gobierno progresista latinoamericano, no tiene nada que ver con los esfuerzos antidrogas del gobierno, que han sido exitosos. Ellos siempre van a sacar el dato pues de incautaciones que han subido,
Al margen de eso, la producción sigue aumentando, las toneladas de coca siguen aumentando y el número de hectáreas aparentemente ya superan las 300.000. Entonces perdimos el año, pero Estados Unidos también perdió el año en materia de lucha antidrogas. Y finalmente, para cerrar muy rápidamente, doctor Andrés González, es que se nos acaba el tiempo porque en televisión el tiempo pasa rapidísimo, pero su análisis frente a esto, la expectativa por la certificación o desertificación. Pues tenemos un entorno internacional en el cual ha aumentado la producción, ha aumentado el consumo y en el caso colombiano, pese a los esfuerzos que se hayan hecho durante varios años, pues sin duda alguna las cifras no son las mejores en materia de producción, en materia de la erradicación que ha bajado. Ha aumentado la incautación, pero obviamente frente a una producción que también se ha disparado. Lo de fondo, diría yo, es que hay que hacer todos los esfuerzos para que se mantenga una unión de esfuerzos y de cooperación en contra del enemigo común, que es la delincuencia organizada. Si aquí se rompe esa colaboración entre los dos países, los únicos ganadores van a ser la delincuencia, el crimen organizado, las mafias, tanto a nivel internacional como nacional. Mafias internacionales como el Tren de Aragua o como los carteles mexicanos, pero también los grupos armados colombianos que están metidos en territorios ganando control social para favorecerse de las economías ilícitas. De manera que hay que mantener la cooperación para la inteligencia, para las fuerzas militares y sobre todo es muy importante lograr unas economías alternativas en los sitios de Colombia donde impera ese cultivo y esas economías ilícitas para que salgamos adelante frente al enemigo común del crimen organizado. Pues doctor Andrés González, muchísimas gracias. Gracias por permitirnos contar con su análisis esta mañana. Julio, muchísimas gracias. Mañana ya tendremos la decisión para análisis también en la mesa ancha y aquí al instante les tendremos a ustedes la información. 7 de la mañana aquí, 16 minutos. Ya vamos a hacer una breve pausa para comerciales, pero ya volvemos con más. Aquí seguimos en Noticias RCN. Gracias por estar conectados. 7:24 de la mañana. Nuevamente nos enlazamos con la FM de RCN Radio, esta vez para las noticias económicas en la voz de Fernando Quijano. Hasta hoy tiene el Congreso de la República fecha límite para asignar o para identificar un monto del presupuesto. El Gobierno Nacional presentó un presupuesto al Congreso por 557 billones. El Congreso tiene que definir la fecha para empezar a discutir en las diferentes comisiones sobre ese monto. No hay acuerdo y los diferentes senadores de la Comisión Tercera del Senado han modificado tal cifra y en promedio dicen que la cifra de 557 tiene que bajarse unos 30 billones, es decir, dejar un monto presupuestal similar al del año pasado. Esto no le gusta mucho al gobierno y seguramente volverá a utilizar la figura de dictadura fiscal que se utilizó el año pasado. Es decir, se configura cuando simplemente el gobierno decreta el presupuesto y no lo discute. Hoy es quincena y es importante que el dólar se cotiza por ya una semana consecutiva por debajo de los $4.000. 3.906 pesos es la tasa representativa del mercado para hoy. Lo mismo sucede en buenas noticias con el precio de la libra de café en el mercado internacional. $4, que es un precio que se ha mantenido y es muy bueno para las 500.000 familias que derivan su sustento del café. Y también en buena onda está el barril de petróleo en $63 el barril de petróleo WTI, que también es una buena noticia para Colombia. Pues muchísimas gracias al profesor Quijano. 7:25, es lunes de empleo. Es hora de que conozcamos las ofertas de trabajo a primera hora. Ecopetrol abrió una nueva convocatoria para seleccionar a estudiantes que quieran realizar durante el primer semestre del 2026 su práctica o su etapa productiva en las distintas regiones del país donde la empresa desarrolla sus actividades. La convocatoria, que estará abierta hasta el 1 de noviembre de 2025, está dirigida a estudiantes de programas técnicos, tecnológicos y para los estudiantes universitarios en varias disciplinas. Los detalles ustedes los pueden consultar a través de los enlaces que les aparecen en este momento en pantalla y del portal de Ecopetrol. Las plazas estarán disponibles en diferentes regiones del país para que jóvenes de programas técnicos, tecnológicos o profesionales pongan en acción lo aprendido y aporten su energía a los grandes retos de hoy: la transición energética, la sostenibilidad y la innovación. Tecnólogos y profesionales y además los que están empezando con sus prácticas.
Miren, vamos con otra oferta laboral. Activos cuenta con más de 200 vacantes para asesores, tienda a tienda, con el fin de apoyar a empresas del sector lácteo. La convocatoria está abierta en Bogotá, Medellín y Cali. Cuenten con moto. Para la ciudad de Bogotá, Medellín y Cali. Si estás interesado, envía tu hoja de vida a lpinilla@activos.com.co. Y el programa Socios Talento Capital de la Alcaldía de Bogotá cuenta con más de 2.000 vacantes en los cargos administrativos, operativos, comerciales y de vigilancia. Envía la hoja de vida con número de documento de identidad al correo contacto@generacionempleo.com. Contacto@generacionempleo.com. Ahí tienen también el WhatsApp en cámara para que le tomen una fotico. Incluyendo oportunidades para la población migrante que cuente con su PPT, brindando acceso a empleo formal y de calidad. Si desea recibir una ruta de empleabilidad, acércate a la avenida Carrera 24, número 8431, o comunícate al 310-640-9403 para más información. Recuerden que la emisión completa se sube también en YouTube, ahí pueden atrasarse un poquito y volver a mirar toda la información para las ofertas de empleo. Retomamos información sobre el paso alterno que se está abriendo en la vía al llano, que se programó hoy como alternativa de movilidad por el derrumbe en el kilómetro 18. Jason, pues la lluvia ha impedido ese inicio de la operación porque cayó mucha agua en las últimas horas, pero ¿cómo van ahorita? Bueno, Isa, hace pocos minutos nos acaban de confirmar que en diálogo con las autoridades de tránsito y la policía se va a abrir ya en pocos minutos este corredor. Se va a abrir en el sentido Villavicencio-Bogotá y esta primera fase, que se habla de la fase 0, según nos ha mencionado el concesionario Coviandina y también la Agencia Nacional de Infraestructura, pues va a consistir en desalojar los vehículos que se encuentran aún en la vía. Van a iniciar con 38 vehículos de carga que están en el sector de Abasticos, que es a unos 3 kilómetros de aquí. Esta vía son 680 metros y se va a habilitar en un solo sentido, que es subiendo hacia la ciudad de Bogotá. Van a dar paso ahorita, vamos a estar grabando esos vehículos. Después, posteriormente, pues se va a realizar el paso en el sector de Bogotá-Villavicencio con algunos de los otros vehículos que están represados en Chipaque, más de 100 vehículos, y ahí es donde ya inicia como tal esta fase de desalojo, que se va a tomar por lo menos el día de hoy. Ya mañana van a revisar cómo va a funcionar el tema de la fase 1 y 2, que son vehículos de transporte público y también los vehículos particulares. Estaremos muy atentos, yo los dejo con esta imagen, que es lo que sucede a esta hora en el sector del kilómetro 18 en la vía Bogotá-Villavicencio, y nos vemos claramente en la emisión de Noticias RCN el mediodía. Feliz mañana.